Bienvenidos a este espacio, su espacio para aprender a estar y vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbet. Sean bienvenidos a una emisión más de Cultívate Literariamente, donde cada lunes analizamos, reflexionamos y platicamos sobre algún texto del libro Cómo recuperar tus emociones, tus sabores y tus órganos desde la psicología de lo corporal. En esta ocasión nos toca el tema de ¿y qué pasa con los machines? Del doctor Sergio Rodríguez Guerrero. Comenzando con una cita que me gustaría compartirles. Los miles. Mejor que 100 años de ignorancia es un día de sabia reflexión. Mejor que 100 años de pereza es un día de trabajo verdadero. Vale más la visión del principio y el final que 100 años sin comprender lo que sucede. Vale más ver un día de nuestra inmortalidad que vivir 100 años entre las tinieblas. Vale más ese día que vimos el camino que vivir toda una vida sin ver. El Dhammapada. Esta frase, en lo personal, me parece que introduce a una categoría del hombre precisamente que se enfoca en este tema el doctor Sergio, que es el darle una visibilidad a la condición emocional y corporal que la historia de la sociedad o la familia lleva al hombre a lo que es hoy en día, a una construcción desde el individuo para con su cuerpo y su salud. Y entonces voy a enfocarme y hacer énfasis en que vale más ese día en donde uno pudo ver el camino que vivir toda una vida sin ver. Porque entonces, muchas ocasiones los hombres creen que su condición es determinante. Y entonces no hay un cambio, y entonces no hay esperanza. Y me tocó verlo en un caso con un paciente en especial, que él llegó por un tema personal de su relación y entonces posteriormente pudo abrirse con el espacio de la terapia, conmigo en lo personal, para ir desentramando lo que era su historia y el cómo es que llegó a tener una condición como la que él tenía. Un tema de enfermedad, un tema de la emoción e incluso hasta de la sexualidad masculina. Y es ahí en donde entonces puede uno elegir este camino del continuar en su proceso terapéutico, el realizar un trabajo personal como hombre, o entonces continuar en su vida sin ver, sin una claridad y dejarse llevar por las circunstancias y creer que así es, que el camino así es. Y entonces veamos en esta gran lectura ¿qué es lo que nos menciona el autor sobre diversas condiciones que un hombre crece día con día por situaciones de su infancia, por situaciones laborales, por situaciones de la familia e incluso del cómo se percibe a él mismo? Me parece muy interesante las categorías que él hace y que él alude. No voy a leer cada historia porque lo genial de este texto es que no lo hace a modo teórico, sino lo hace desde relatar historias de hombres que un niño, Jorgito, del principal del texto, nos va relatando el cómo los ve, el cómo conoce sus historias a través de un ojito de agua. Porque entonces esto puede ser una gran oportunidad para aquellos hombres que les gustaría cambiar, les gustaría mover algo en su interior, les gustaría trabajar de manera personal y creen que hay una pregunta que a mí me encanta hacerles énfasis en los pacientes, que todo ser humano se pregunta en algún punto de su vida y entonces los hace llegar aquí al espacio terapéutico o a este podcast o a este video, que es, ¿se podrá vivir diferente? ¿Habrá otros caminos? Y entonces cuando uno se digna a preguntarse eso, claramente llega la claridad
y llegan las personas adecuadas para guiarte, llegan ciertas circunstancias para que entonces uno modifique su camino y se dé la oportunidad de encontrar nuevas vías alternas, nuevas posibilidades, oportunidades que se van abriendo, y entonces uno un buen día puede mirarse al espejo y decir, claro que se puede vivir diferente. Y es que al final el autor menciona un tema sobre que la condición del hombre, como mencionaba, es determinante, y entonces se cree que así es, que no hay manera de que uno pueda modificar eso porque en su naturaleza está, porque la historia así ha sido. Y uno dice, está bien que uno pueda ver la historia, está bien que en la naturaleza tengamos ciertas características de sobrevivencia, pero hombre, puede ser diferente. Si uno de verdad mira su historia, su persona, su cuerpo incluso, ¿por qué? Porque en el hombre de repente puede haber ese descuido, porque entonces nadie le enseña a cuidarse, a ser tierno, a tener actos de ternura y cuidado para con él y su cuerpo. Y entonces llega el desgaste, llega el cansancio, llegan las canas, las arrugas, la piel, los ojos, la espalda carga con todo eso, y en el cuerpo está todo, y se construye una enfermedad. El autor hace referencia a diversas condiciones humanas que se van construyendo en la vida de estos hombres. La primera es que quiero aperturar la categoría del aguantar, del hombre que aguanta la vida. ¿Por qué aguantar? ¿Por qué resistir? Porque entonces ahora, debido a una elección que me hicieron tomar en mi familia, en mi casa, con mi pareja, yo tengo que aguantar todo, soportar y vivir aguantando las circunstancias que estén fuera de mí. Pero incluso teniendo en mí la concepción de que soy fuerte y que aguanto un chingo, ¿no? Y entonces con eso yo voy hacia la vida entendiendo que las circunstancias que quizá no son favorables para mí y que a veces yo llego a elegir esas circunstancias, las tengo que soportar. Lo podemos ver en historias de personas, de hombres que un día tuvieron una sensación de tristeza, tuvieron una nostalgia, tuvieron una pérdida, y entonces lo expresan a modo de llanto. Pero un hombre o una mujer, sean sus padres, sean maestros, sean incluso compañeros, tienen la visión de que se tienen que aguantar, ¿no? Y entonces no llores, no chilles, cállate. Los hombres no lloran. Aguántate, aguántate como los hombres. Y con esa condición no solamente determina lo emocional y la forma en la que el hombre puede expresar a partir de ese punto de su vida, en la niñez, en la adolescencia, el cómo va a llevar pues sus elecciones y sus emociones, sino también eso se ve en su cuerpo, en sus elecciones conforme su vida. Porque a esos hombres que se les pide que aguanten, no solamente es en el tema del llanto, sino también, como lo mencionaba, en ciertas circunstancias donde tienen que tomar decisiones pensando o en ellos mismos o en su familia. Si lo hacen desde ese egoísmo de porque solamente piensas en ti y quieren estudiar una carrera, quieren dedicarse a un proyecto, una profesión en especial, pero no se toma en cuenta que quizá tienen que ser los que a la familia sean ese soporte, y se les mira mal, se les dice que no puede ser y que tienen que aguantarse y seguir adelante. Y al tiempo se ve cómo esos hombres van apagando ese fuego de su corazón y se vuelven tristes y desdichados, insatisfechos con sus vidas, porque tuvieron que aguantar. La siguiente categoría es la de la dureza. El cómo es que el hombre crea una coraza y una dureza en su vida, en su cuerpo, y no solamente en eso, sino también en su corazón.
podemos verlo en historias de hombres que tienen situaciones en donde, pues, por las circunstancias laborales, por ejemplo, se ven orillados a pasar muchas horas en el trabajo por un salario mínimo, a comer desde la necesidad y no desde la alimentación saludable y digna para poder nutrir su cuerpo y simplemente cumplir con lo establecido. Y entonces son hombres que no pueden expresar su enojo hacia las circunstancias que lo llevaron a tener el trabajo como lo tiene, una vida como la que no disfruta, incluso una pareja, unos hijos que solamente lo llegan a ver como proveedor. Por lo tanto, estos hombres podemos ver en su cuerpo que se llenan de arrugas, que su cara incluso lo expresa como enojo hacia la vida, hacia las circunstancias, hacia sí mismos por tomar ciertas decisiones, y posterior a ello, su cansancio. O son hombres que se la pasan mucho tiempo sentados y que lastiman sus piernas, su espalda, su columna, u hombres que se la pasan mucho tiempo parados y lastiman de igual manera sus piernas, sus pies. Pero cuando se trata de el que su salud está en riesgo y se les dice que tienen que seguir ciertas indicaciones, lo menos que quieren saber es de lo que pasa afuera e incluso lo que pasa adentro. Esta dureza tiene que ver con esta insatisfacción o enojo, incluso como lo relata el autor, y se puede ver en una historia que hace referencia. No les voy a spoilear para que puedan darse la oportunidad de leer el texto y las historias que vienen incluidas, que son muy interesantes, y el poder ver que al escuchar ciertas cosas que les hacen sentir incómodos, se siente como un fuego que está por dentro, que quema su estómago, que llega a su corazón y que hace sentirles enojados, furiosos, iracundos con la circunstancia, pero que eso no es en unos segundos, eso es algo que dura toda la vida. Son hombres que se tienen que hacer notar ante los demás para ser escuchados y vistos, e incluso su postura, su tonalidad de voz, el cómo al otro lo miran y el cómo está su cara. Uno puede decir, es que ese hombre no quiere que pases, no quiere que vayas adentro, porque pues se muestra en sus facciones el cómo es que te mira, el cómo es que responde, para hacer notar esa autoridad. ¿Por qué? Porque entonces, si vamos más profundo, quizá no sea un enojo lo que traiga ese hombre, sino una tristeza muy profunda como el primero. El primero lo asume de tal manera que dice que tiene que aguantar, pero a veces no lo hace con dureza, sino entendiendo que así son las circunstancias y son personas u hombres que se sienten resignados. Posteriormente están los hombres duros, que son duros, pero duros, y entonces no podemos traspasar esa barrera para conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo con ese hombre. Por lo tanto, pues no hay sensibilidad, no hay una flexibilidad incluso, y se cree que así es. Este enojo lo que hace es que, si no pasa en segundos, se vuelve una situación de iracundez, y esa ira la van cargando. Esa ira a veces, por esas insatisfacciones, por esa situación que los hizo construirse con esa condición, hace que uno se ciegue. La ira, el enojo descontrolado, a uno lo hace cegarse, y entonces uno no ve con claridad las situaciones, el ver que hay posibilidades, como mencionaba. ¿Y qué provoca esta ira? Hacen que hígado, vesícula biliar se intoxiquen de tal manera que no se pueda limpiar bien la piel, porque no se está haciendo un buen proceso. La emoción afecta al órgano y además provoca que haya dolores de cabeza, que se presentan en ambos hemisferios. Se siente que la vida es injusta, y por lo tanto, como es injusta la circunstancia, la gente, entre otras cosas,
después no se alcanza ni siquiera a reconocer el hombre, la persona como tal, el decir, bueno, pues es que he llegado hasta aquí a base de mi trabajo, de la disciplina, de la constancia, de la puntualidad, de mis ganas de crecer. Y entonces eso no es suficiente, nada nunca es suficiente. Y lo que a veces se busca es un deseo de tener logros que se parezcan a los de mi familia, que tienen dinero, o a los del vecino que sí tiene un auto y yo no lo tengo. Y esa ira se acumula y se alimenta en el interior. Por lo tanto, uno se puede perder. Se puede perder en el odio, en el coraje, en la ira y el dejar de enamorarse de la vida, el permitirse sentir otras emociones y sobre todo el asumirse y reconocerse valioso. En este caso hay una tercera categoría que es el hombre comprensible y compasivo. Y entonces uno diría, qué bien, ¿no? Es todo lo contrario a las dos anteriores categorías. Ese es el hombre ideal que todas las mujeres necesitamos, ¿no? Y ojo aquí, porque este video, pese que habla de la condición del hombre, y creo que este artículo, pues igual para aquellos hombres que estén interesados como en este tema, también se tiene que tomar en cuenta que la mujer forma gran parte del crecimiento del hombre. ¿Por qué? Porque una mujer tiene hombres en su vida, desde su padre, desde su abuelo, un hermano, un tío, un sobrino, un hijo, un amigo. Y entonces el que la mujer tenga esto en cuenta también hace que, no para justificar, sino para comprender la condición de los diferentes hombres que hay en mi vida y con los que me relaciono, para conocer quizá también mi condición. Recuerden que hablábamos de ese tema en ya iba a decir libro, en el podcast de 5 principios para relacionarnos, el cómo me puedo encontrar en el otro. No siempre es así, no hay verdad absoluta, pero lo podemos llegar a hacer, y entonces como mujer también se vale. A mí en lo personal, el enfocarme en este proyecto me ha ayudado bastante a poder comprender y abrirme el panorama a conocer las condiciones que mis pacientes tienen, pero también al ver a mi padre, a mi hermano, al conocer la historia de mis abuelos varones de ambas partes y con mi pareja y exparejas. Entonces, sin duda es una gran oportunidad para cambiar la perspectiva de muchas cosas que tengo respecto al cómo yo, como mujer, asumo a los hombres y los dignifico y los significo en mi vida. Entonces, tomándose en cuenta, hablemos del hombre, del ser comprensible y compasivo, porque entonces pareciera que un hombre tiene que abrirse a estas categorías del comprender, del ser compasivo y del siempre dar a otros, el proveer. Dentro de la sociedad mexicana está que el hombre, siendo padre de familia, sí es el hombre de la casa, pero también tiene que ser el responsable de proveer los recursos económicos para que la familia tenga una estabilidad económica y pueda pues haber tranquilidad. Sin embargo, esto al tiempo, y se ha visto en la condición del hombre, que hace que una persona que todo el tiempo está dando, le cueste trabajo darse a sí mismo y recibir. Y entonces no se cree que sea digno de hacerlo, digno de recibir, digno de tener ese tipo de aportaciones en su vida. Lo cual crea un conflicto, porque entonces sí está bien que haya compasión y que haya comprensión, pero no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Y de repente el hombre tiene la idea, lo he visto en los pacientes, que es como, no, pues es que yo tengo que comprender a mi pareja, a mi mamá, a mis amigas, y pues las tengo que entender, pues es que ellas son mujeres, y eso está bien, pero no por eso le tengo que quitar dignidad ni validación a lo que yo pueda llegar a sentir como hombre, e incluso llegar a poner las necesidades y emociones de la otra persona encima de las mías, porque entonces ¿en dónde quedo yo? A veces no se entiende que sí se trata del dar, pero también del abrirse la oportunidad de recibir de los otros
y darme la oportunidad de tener un espacio personal donde yo me pueda dar lo que necesita mi cuerpo y mi persona. Intentar llenar lo que el otro también requiere, las solicitudes, el satisfacer y complacer a los otros, pareciera a veces que es lo único que tienen los hombres. Y un día esa relación termina, un día los hijos crecen, un día esas personas que creíamos que iban a estar ahí no lo están y el hombre se queda sin nada, vacío. Que eso es un tema que, se abre dentro de esta categoría y hace que ese hombre se descuide y se pierda en los demás. En que un día ya no va a ser el proveedor y el que tenga que dar, porque a lo mejor ya se pensionó, a lo mejor su pareja ya falleció o ya no es tan necesario porque la pareja trabaja o los hijos ya están grandes y pues son independientes, y entonces ese hombre se encuentra en una crisis porque toda su vida se dedicó a dar a otros. Y un día se despierta y dice, bueno, ya no tengo a quién dar, y entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, a esos hombres les toca que se les oriente para que se vuelvan a reencontrar, para que si se perdieron durante mucho tiempo, vuelvan a su centro, a sí mismos, a su cuerpo y escuchen qué necesidades les hicieron falta. En este caso, a los pacientes que me han llegado a tocar, les digo, hagan algo por ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hicieron algo por ustedes sin pensar en lo que iba a decir la demás gente a su alrededor? A su familia, a su pareja, a sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que se regalaron un tiempo, un espacio, algo, incluso material? Porque la intención no es lo material, la intención no es ser consumistas, la intención es que no se olviden de sí mismos. Porque en ese descuido no solamente descuidan esa situación del recibir y del dar, sino también su cuerpo y su persona, y llegan y entonces quieren disfrutar ya de su trabajo, de todos los frutos de trabajar durante tantos años, y se encuentran con una enfermedad, un padecimiento que hubo pues por el descuido. Posteriormente, la siguiente categoría que se abre es el todas mías. En este caso es un hombre que en el tema de la sexualidad y en el tema de las relaciones está muy presente en la categoría del creer que el hombre pues es un conquistador, ¿no? Y que tiene que hacer sentir muy bien a las mujeres y que incluso no puede mantener una relación de compromiso con otra persona, con la pareja. Y pues aquí habla del caso de un hombre que se siente de esa manera, ¿no? Que tiene ciertos dotes, que tiene labia, que quizá incluso son hombres que se cuidan mucho, que en esta categoría entraría a lo mejor la metrosexualidad o el cuidado del cuerpo, del ir al gimnasio, hacer ejercicio, porque me gusta mantener una imagen corporal superficial de mi persona, porque con eso obtengo beneficios. Si no es lo corporal, hay hombres que utilizan el tema de lo académico, lo profesional, lo material, ¿no? Tengo tanto dinero, tengo cierta posición en la empresa, entre otras cosas que podemos encontrar, ¿vale? No es solo un factor. Pero entonces eso hace que las mujeres a veces se sientan seducidas, pues son conquistadas y pues así es como estos hombres se sienten con un ego más grande del poder tener un éxito que no cualquiera puede alcanzar. Sin embargo, al tiempo se ve que, como mencionaba, no se puede mantener una relación de compromiso. Y entonces ahí donde uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en la historia de ese hombre que no cree a veces en el compromiso? Dice, yo no siento que esté hecho para una relación duradera. Yo no quiero tener un compromiso con nadie. Y se quieren evitar pues el conflicto quizá de tener una relación formal. Porque entonces así solamente se pueden preocupar en sus gastos, en sus necesidades, en sus problemas, y no hay una persona que les exija el dar, el compartir, el estar, el escuchar. No se da nada a cambio, pero tampoco se recibe algo. Y eso
pues por fuera muchos hombres es algo que se desea, es un deseo que se tiene del no tener ningún compromiso, de solamente estar para ellos, incluso, ¿no? Así lo ven como solamente estoy para mí y nada más, y si quieres salir conmigo, pues estas son las condiciones, ¿no? Y volvemos al tema de las relaciones, se condicionan y se cumplen con ciertas expectativas y estándares, y hasta ahí. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese hombre en esa soledad, a pesar de que convive con muchos amigos, que lo admiran, que lo reconocen, y entonces llega a su casa solo porque decidió tener una vida de soltero y se da cuenta de que en su casa no hay nadie? Y entonces llega el sentimiento de soledad, de vacío, de un silencio que a veces se quiere cubrir con voy a poner música, voy a ver la tele, voy a ocuparme, voy a hacer esto y el otro, y realmente me da miedo estar solo, porque entonces, ¿qué implica eso? Hacer un viaje al interior, ir hacia adentro y ver que lo superficial no es suficiente, porque ese vacío que yo tengo, ni con mujeres, ni con dinero, ni con amigos, ni con un gran puesto laboral, o con lo que digo que quiero y lo tengo, se puede llenar. Y vemos la historia de esos hombres y vemos que hubo una situación en donde les rompieron el corazón, en donde hubo una relación amorosa que les hizo sentir que era la única mujer, el único primer amor, un gran anhelo, que fue quizá alguna de las primeras veces donde sintieron la alegría por primera vez, profunda, intensa, con la capacidad de sentirse plenos, iluminaban todo, daban su tiempo, compartían su mirada, su sonrisa, se sentían plenos. Pero esa mujer pasó algo, ¿no? Ya sea que le haya roto el corazón, eran caminos diferentes. Hubo algo que a ese hombre lo lastimó, una relación, una situación en su vida incluso, que hizo que perdiera esa alegría por vivir y con la capacidad de abrirse para dar a otros y entregarse en plenitud. Y entonces pues se cierra al mundo, a todo, a las relaciones, a dar, a recibir, y no permite que nadie pase, que nadie se acerque, que haya distancia, y entonces se niega a vivenciar una vez ese sentimiento de darse al otro, porque era más fácil, ¿no? Era más fácil mantener esa distancia. ¿Qué pasa cuando nos relacionamos? Que es algo que lo veíamos en el tema de los principios para relacionarse. Mencionábamos que uno se puede encontrar en el otro, que uno puede llegar a tener esa relación tan profunda que realmente uno se pueda mirar. Y eso aterra, eso realmente preocupa, porque no solamente estando solo podemos llegar a hacerlo, sino también en el hecho de que yo profundice, que yo tenga un compromiso hacia con otra persona, puede llegar a ser un cambio que no me agrade y que me pueda ver en un espejo, y puede que lo que yo vea sea algo que dé miedo, sea algo que me recuerde a esa situación que yo quiero olvidar y que quiero negar. Y entonces por eso es que es más sencillo tener este tipo de relaciones. ¿Por qué? Porque entonces ni siquiera se muestran transparentes y vulnerables como tal. El tema de la vulnerabilidad, que es algo que ya hemos hablado, es un tema que tocaría ver en estos hombres, porque no se abren a esta vulnerabilidad de abrirse a sentir, del mostrar su sentir y del entregar sus emociones y compartirlas con otros. Y entonces, justo en estos hombres pasa que aunque tienen muchos amigos, tienen una vida social activa, nadie llega a conocer con profundidad su condición, su historia, el cómo se sienten, y pues así los aceptan, ¿no? Así deciden aceptarlos. Pero hacen que dejaban que siguiera en sus elaboraciones mentales el tema del cómo eran, dándoselas de muy hombre, acumulando experiencias sexuales que cada día
lo acercaban a su próstata inflamada día con día. Las canas en su cabellera empezaban a llenarle la cabeza a sus 30 años. El sueño era un compañero constante como una sombra que vigilaba sus pasos y no lo dejaba escaparse ni siquiera tomando bebidas energéticas, vitamina B12 o cualquier otro suplemento. Porque entonces uno ve el vacío y ese vacío se quiere llenar con este tipo de relaciones sexuales. Quizá en algún momento les pueda hablar del tema de la sexualidad masculina porque es una categoría bastante interesante a encontrar en estos hombres y el cómo es que lastiman su cuerpo y lo utilizan y utilizan el de otros u otras. Entonces, la pregunta es ¿cómo es que un hombre puede construirse diferente? Y este autor lo puede describir mejor. Primero, el entender que hay una pregunta que a mí me encanta compartirles a los pacientes, que es que a partir de que se paran en el consultorio, a partir de que deciden buscar ayuda, a partir de que viven una circunstancia de su vida que no les parece nada agradable, se pueden llegar a preguntar, ¿se puede vivir diferente? ¿Hay otras formas? Claro que las hay. Por supuesto que se pueden encontrar caminos en donde uno pueda tomar una experiencia y abrirse a nuevas sensaciones y emociones. ¿Por qué? Y aquí voy a citar. Ahora los hombres solo abren los ojos para seguir con sus vidas cotidianas. No miran lo que hacen con detenimiento. En realidad sus ojos están más cerrados y van por la vida sin cuestionarse lo que hacen, lo que son y lo que serán. Consideran que su vida ya está determinada, pero creo que el punto es que han perdido el rumbo, solamente perdieron el camino. Y cuando uno empieza a preguntarse, ¿se puede vivir diferente? Entonces uno también se abre a escuchar a otros. Estas historias que vienen en el texto se las recomiendo muchísimo porque quizá podamos ver a alguien que conocemos aquí o pueda ver mi propia condición. Si alguna de estas categorías consideran que les movió. Y entonces se pueden abrir a mirar, sentir y vivir algo diferente a lo que en estas historias les han mostrado la vida, la condición y construcción corporal que se tiene. Y aquí hay 4 principios fundamentales que debe retomar para encontrarse un día siendo un hombre. 4 principios. Así. El primero es que para ser un hombre no se tiene que vivir con arrepentimientos y culpas, siendo que el deseo sea tener la vida de otros. Porque entonces uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio y conocer su origen. De las primeras cosas que hacemos en terapia, que los hombres se dediquen a ver su historia, porque mucho de lo que son puede ser que no sea por su culpa, pues los niños no nacieron así, no nacieron duros, rígidos, aguantadores, inflexibles, cerrados. Fueron diferentes circunstancias que lo llevaron a ser. Y entonces se pueden encontrar en la familia o lo pueden encontrar en la historia incluso de México. Y lo que aquí el autor menciona es que ¿cómo puede llegar uno a ubicarse? Darle un lugar a tus padres, agradecer a tu mamá y a tu papá, hacer un acto de agradecimiento sin importar si están vivos o no. Se pueden acercar de ellos, mirarlos a los ojos, respirar profundamente, sintiendo el interior y entonces quizá uno ahí es cuando abra su corazón. Un hombre puede abrirse a sentir, a llorar o simplemente que nazca la necesidad de un abrazo o un arrepentimiento por juzgarlos. Lo que sea está bien. Y entonces simplemente decir, mamá, papá, gracias por la vida, gracias por abrir su corazón y darme esta oportunidad. Y eso es todo. Y entonces probablemente ellos den una palabra, probablemente no, y el punto es hacerlo sin esperar. Y pues si no están los padres presentes, se recomienda que se coloque un vaso de agua y una flor, decir el nombre y de igual manera dar las gracias, dialogar con ellos y pues ellos te sabrán escuchar. Cultivar esta actividad de vez en vez, haciendo algo por ellos, lo que sea.
Puede ser un acto cálido, el poder a lo mejor darles un masaje, escucharlos, regalarles una plática, el invitarlos a comer, con el punto de convivir, ¿no? Si es que se puede tener una relación de esa manera, porque si no, también es completamente válido que por diferentes circunstancias, porque claramente no todos tienen la misma comunicación o relación para con sus padres, entonces pues se haga de forma diferente, ¿no? Y se puede hacer o decidir dejarlos sin culpas o arrepentimientos, ¿no? Pues no se tiene que hablar con ellos todo el tiempo si no está la necesidad, pero sí el punto es ubicarse y ser agradecidos, porque gracias a ellos uno tiene lo único valioso, que es la vida y el cuerpo, y poder continuar con el proyecto, y entonces así ya no perseguir proyectos de otros que quizá no tengan que ver con mi persona, conmigo, y con esa condición, pues tener la vida más ligera, ya no cargar con cosas que no nos pertenezcan, y entonces construir una condición de presencia, de no estar todo el tiempo así, sino erguido, y tener tu propio proyecto de vida que te satisfaga. El segundo es que entonces la vida es una elección, y entonces uno puede elegir desde esta conciencia qué tipo de vida quiere tener, qué quiere construir. Y cuesta trabajo, porque a veces se cree que a la gente que le va bien es por suerte o porque tienen una vida quizá más digna que la nuestra, pero no es así. Cito: si miras la vida como algo que puedas ir construyendo poco a poco, entonces podemos elegir lo que queremos para nuestra vida. No hay azar, buena o mala fortuna, solo están los actos que hacemos día a día. Y esto no lo valoramos porque preferimos perder el tiempo mirando lo que los otros están haciendo o dejan de hacer. Y entonces es por eso que a veces nos quedamos inmóviles y creemos que las circunstancias son como son. En los hombres, como mencionaba, el tema del determinismo. Así es la vida es determinante y no hay otra manera de hacerlo. El punto es tener una actitud de trabajo constante, de evitar la envidia, porque eso es justamente lo que hace el trabajo constante, el que uno evite la envidia, porque uno está en su proyecto, y entonces realmente es libre porque elige desde esa libertad y esa conciencia. A veces creemos que elegimos desde una libertad cuando en realidad las emociones, las acciones, conductas del pasado, nuestra historia son los que eligen por nosotros. Y disfrutar diariamente, que los hombres se den la oportunidad de disfrutar, de reír de aquellos actos absurdos en las otras personas, porque en realidad todo lo que sucede a nuestro alrededor son enseñanzas. Tercero, debes tener claro tu propio proyecto y la voluntad y el carácter para poder defenderlo. Con voluntad y carácter uno puede defender lo que quiere, porque entonces así uno no permite esos maltratos que a veces llegan a suceder por la falta de carácter, porque entonces yo me asumo como una persona que es igual de valiosa, me reconozco con una valía y me acepto como soy, entonces no permito que los otros abusen, que me lastimen, y lo hago desde esa voluntad y desde ese carácter, ¿no? Por ejemplo, el formar a otros. Cuando se es padre, pues es una gran responsabilidad. Y a veces hay una exigencia social, que es algo que hablábamos en el episodio anterior de Cultívate Literariamente, en donde al padre se le dice que tiene que ser de tal o cual manera y que tiene que cumplir con ciertos puntos específicos. Y se exige, ¿no? Se exige, se sostiene, se beneficia siempre a los demás, menos al hombre. Entonces, eso a veces hace que se reste valor a todo ese trabajo que se hace. Como padre, uno tiene que tomar en cuenta que es una guía, que no tiene que ponerse de amigo con su hijo para ser más valorado, que haya más comunicación. Claro que se puede dar la confianza, pero que se tiene que tomar en cuenta que un padre, pues, es muy valioso el hecho de que ya esté guiando a otro. Cuarto, abrirse a otros. Es el cuarto principio que te permite descubrirte a ti como hombre.
porque entonces uno se abre la vida a sentir, a explorar, a realmente ver qué hay en el interior. No todo siempre va a ser agradable. Puede haber situaciones de tristeza, de soledad, de confusión, de enojo. El punto es no cargar con eso, no creer que todas las circunstancias son nuestra culpa y asumir la responsabilidad de mis acciones desde esa conciencia, pero si no, entonces revisar y tener este acto del perdón hacia conmigo para entonces realmente conocerme y ver qué es lo que me gustaría mover en mi interior, en mi persona, entendiendo que en las relaciones siempre vamos a poder requerir de otro. Y en el tema de las mujeres y la relación que tienen con los hombres, el ver que una mujer, y así lo menciona el autor, es una gran posibilidad de crecer. Puede mostrarte lo que debes de trabajar. Si eres impositivo, absorbente, posesivo, prejuicioso, ella te mostrará lo que tú eres, lo que llevas en tu interior, tus carencias, tus deseos, tus anhelos, tus expectativas, tus exigencias, entre otras cosas. Una mujer es una posibilidad para crecer, para ser un hombre libre, y por eso es que uno tiene que abrirse la posibilidad. Es muy común que a veces uno pues se cierra a eso, pero se vale. Entonces el punto es que uno pueda aprender a mirarse y a expresar, a construir mejores y sanas relaciones con las mujeres, pero también con los hombres, el vivirlo también desde el desapego, el encontrar que no se puede uno aferrar a cierta pareja, que tiene que uno soltar y poder encontrarme y ver qué sucede en mí. Y el principio básico es el elegir. El poder hacer esas elecciones, como hemos dicho, desde esa conciencia, abrir tus ojos, mirar en tu interior y descubrir que uno puede alcanzar nuevas formas de ser humano, ¿no? Y descubrirse desde otra perspectiva. Ser tolerante, compasivo, amoroso, tierno, dar al otro sin esperar nada a cambio. Y evitar y dejar de lado esa condición de la competencia, del competir, de ser el mejor. Y entonces crecer en mí otra forma de vivir mis relaciones, incluso en lo laboral, porque solamente los hombres encuentran el éxito desde la competencia, entendiendo que hay la cooperación como una manera más sana de poder ser parte de este mundo. Y entonces, esta parte de la elección, como lo mencionaba, a veces creemos que son nuestras decisiones racionales, lógicas, lo que nos llevan, y el hombre a veces llega a ser muy racional y lógico, porque se cierra a sentir, a realmente vivir sus emociones, a conocer su sensibilidad y ser guiado por la intuición. Y aquí quiero poner una cita que yo misma llegué a la conclusión. No hay hombre que se diga libre, porque en el momento que su deseo elija por él, la libertad se acaba. Esa frase se las comparto porque me parece que desde ahí uno pierde su libertad de ser quien es, de abrirse, de descubrirse y de ser mejor ser humano, ser hombre. Y gracias al poder ver esa historia podemos realmente conocernos. Aquí, ya para ir cerrando y a modo de conclusión, menciona el autor: llegar a ser un hombre es un trabajo de todos los días. Con cada amanecer puedes irte quitando las lagañas y podrás ir ampliando tu mirada, abrirte a esa claridad para ver el horizonte que es tan amplio como es la misma vida, con múltiples formas de expresión. Un día te puedes descubrir que eres un hombre que porta vida, y eso te hará sentir alegría y fuerza. Al siguiente te das cuenta de que esta vida también está rodeada de seres vivos de esta tierra, incluidos la montaña, los ríos, los mares, las piedras, todo lo que está aquí porta la vida. Y a veces uno tendrá esa necesidad de agradecer, de sentirse pleno simplemente por la existencia. Y puede que nos gane la ignorancia, nos llegue a ganar
que a veces cueste despertar, cueste reconocer y asumirnos y aceptarnos es lo más difícil. Cuando uno entra en este camino, uno se siente muy culpable por no haber sabido todo esto antes, y a los hombres que he trabajado con ellos les pasa muy comúnmente. Sin embargo, a partir de ahora puede ser diferente. Si estás escuchando esto y llegas hasta acá, entonces date la oportunidad de ser guiado, de pedir ayuda, de conocer algo nuevo, de aceptarte y mirarte al espejo y entonces ir limpiando tu mirada. Construir la voluntad y el carácter para ser diferente, comprometerte en tu proyecto y entonces dejar a un lado las expectativas de los demás y crecer en ti. Agradecer, abrirte, dar, pero también recibir, reconociéndote que eres merecedor y que eres valioso. Vivirlo sin culpa, sin resentimiento, sin temor, sin apego y soltar aquello que te está incomodando, aquello que no te permite y hacer un compromiso para contigo, para que entonces el día de mañana que escuches a un hombre que está pasando por una circunstancia así, lo escuches, no lo juzgues, escúchalo y poder ayudarlo quizá también a quitarle esas lagañas que no le permiten ver lo maravilloso que es la vida. Un hombre íntegro se construye día a día con trabajo y siguiendo la ruta del corazón, enamorándose con su devenir y dejando que su espíritu se muestre y lo guíe. Con eso concluimos este gran texto, pero primero quisiera invitarlos a los diferentes talleres que va a haber este mes de septiembre y al nuevo curso que estuve dando de la construcción corporal del hombre. Será en octubre, va a haber nuevas fechas porque se viene un proyecto muy interesante y una plática que estaremos compartiendo para que estén al pendientes de toda la información. Por favor, compartan este material para aquellos que deberían de estar escuchando esto. Gracias por compartir este espacio de armonía y nosotros nos vemos hasta la próxima.